en los muebles y te dejan con desagradables bultos rojos que te pican. Sí, chinches, que luego esparció por toda su habitación antes de terminar con él. De esa manera, cada vez que invitaba a una chica nueva a su casa, a ambos les picaba mucho muy rápidamente, haciendo que pensaran que él tenía algo contagioso. Al principio no pensé que esta No, historia pues fuera valiendo. cierta. Quiero decir, ¿dónde diablos se pueden comprar chinches? Bueno, después de una rápida búsqueda en Google, en muchos lugares al parecer. Algunos de estos lugares incluso ofrecen servicios de suscripción para chinches. Bueno, Ok, si sí se eso no te puede, hace sí se pensar puede, dos sí se veces puede. antes de engañar a alguien, no sé qué lo hará. Ahora bien, Ahora bien, ¿alguna vez has ¿alguna vez has lidiado con una lidiado con una venganza o venganza has o has escuchado escuchado alguna alguna extrema que ha ido extrema que ha ido demasiado demasiado lejos? lejos? Bueno, ¿por qué no Bueno, me ¿por lo qué no me lo cuentas en cuentas en revenge@viamaze.com? Y quién sabe, revenge@viamaze.com? tu Tu historia historia podría podría aparecer en la aparecer en la próxima próxima serie. serie. Muy bien, Muy bien, ahora, ¿dónde ahora, ¿dónde estábamos? estábamos? ¿De qué se murió? Tramposo espía soldado sastre. Sastre. Convertirse en soldado es una de las carreras más desinteresadas que una persona Ah, puede emprender. Más aún si fueras el próximo pobre ahora eliminado usuario de Reddit. Era un soldado a punto de ser enviado a Irak, algo que a su esposa en ese momento no le gustaba. No tenían hijos y ella no tenía trabajo, pero cuando se despidió de él entre lágrimas en el aeropuerto, le prometió que cuando él regresara formarían una Formarían una familia. familia. Esta Esta promesa promesa mantuvo a mantuvo nuestro a nuestro soldado soldado activo activo mientras mientras estaba en el estaba en el campo, campo, junto con los junto con los mensajes de mensajes de texto y las texto y las llamadas llamadas regulares que regulares. compartían. Pero después de unos meses, de repente empezó a actuar distante, posponer sus Poner sus llamadas o no llamadas o no responder a sus responder a sus mensajes. mensajes. Él no Él pensó no pensó mucho en eso mucho al en eso al principio, pero principio, un día ella le envió este mensaje de texto. Hola Hola cariño, te veré cariño, te veré después del después del trabajo. trabajo. ¿Quieres que te ¿Quieres que guarde te mis guarde mis sobras? sobras? Él Él estaba a más estaba de a más de 16.000 16 mil kilómetros de kilómetros de distancia. distancia. ¿A quién ella llamaba Ella llamaba cariño y cariño con y quién con quién compartía su compartía su comida? comida. Él esperaba que Él fuera una esperaba que de fuera sus una de sus amigas, amigas, pero cuando pero él la cuando él la confrontó, ella confrontó, ella rápidamente se rápidamente se derrumbó y derrumbó y reveló que lo reveló que había lo estado había estado engañando. engañando. Estaba Estaba desconsolado y desconsolado y acordaron acordaron divorciarse cuando divorciarse él cuando él regresara. regresara. Pero un mes Pero un antes mes de que antes de eso que eso ocurriera, ella ocurriera, le ella le informó que en informó que en realidad realidad estaba estaba embarazada. embarazada. Obviamente no de Obviamente su no de bebé. su bebé. Fue un golpe bajo, pero con una heroica cantidad de moderación, nuestro Nuestro soldado no soldado hizo no hizo nada nada mientras la mientras veía la veía mudarse a un mudarse a un estado bueno. estado diferente, diferente, a 10 a horas de 10 horas de distancia con el No, distancia con nuevo el papá nuevo de su papá de bebé. su bebé. Durante los siguientes 5 no, meses, pues nuestro las cosas. soldado Soldado lentamente lentamente reconstruyó su reconstruyó vida, su vida. y Y entonces un entonces día un día recibió una recibió llamada una llamada telefónica. telefónica. Era su Era ex su ex esposa. esposa. Había Había tenido una tenido gran una gran pelea con el pelea con papá el de su papá de su bebé y no bebé y no sabía sabía dónde ni dónde qué ni qué hacer. hacer. Y Y finalmente finalmente nuestro nuestro soldado vio soldado una vio una oportunidad de oportunidad de venganza. venganza. Con Con calma le calma dice le por dice por teléfono, teléfono, lo lo siento, siento, ese no es ese mi no es mi problema, problema. y Y cuelga. cuelga. Al mes Al mes siguiente ella siguiente vuelve ella a vuelve llamar. a llamar. Habían Habían tenido otra tenido otra pelea. pelea. Estaba Estaba desesperada por desesperada por dejarlo. dejarlo. El El soldado soldado responde, responde, qué qué lástima, eso lástima, eso apesta. apesta. Espero que Espero todo que se todo se resuelva. resuelva. Y le Y cuelga le el cuelga el teléfono otra teléfono vez. otra vez. Y luego Y al mes luego al mes siguiente siguiente llama por llama por tercera vez. tercera vez. Esta vez Esta él vez la él estaba la estaba engañando engañando con con 2 dos chicas. chicas. Ella dice Ella que lo dice que lo siente, que lo siente, ha que lo ha arruinado arruinado todo y todo que si y la que si la aceptaría de aceptaría de regreso. regreso. Lo Lo pensó pensó durante un durante un segundo antes segundo de antes de responder responder nunca y nunca y colgar. colgar. Y con Y eso con eso demostró que a demostró que a veces la veces la venganza más venganza más nuclear que se nuclear que puede se puede obtener obtener es es simplemente simplemente decir decir no. no. Estaciona Estaciona allí. allí. Encontrar un estacionamiento decente en una ciudad concurrida puede ser un infierno. Aunque un usuario de Reddit, a quien llamaré Will, descubrió que su situación particular de estacionamiento tenía un giro exasperante. Esperando. Vivía en un Vivía en un complejo de complejo de apartamento en apartamentos en Lisboa, Lisboa, Portugal, Portugal, y era y dueño era de un dueño de puesto un de puesto de estacionamiento estacionamiento privado. privado. Un día Un Will día notó Will que un notó que auto un que no auto era que no era suyo suyo estaba estaba usando su usando su espacio. espacio. Estacionó en la Estacionó en la calle ese calle día y ese día dejó y una dejó nota una en el nota en auto el auto impostor, impostor. pero al día Pero al día siguiente notó siguiente que la notó que nota la había nota había desaparecido, desaparecido, aunque su aunque su lugar lugar todavía todavía estaba estaba ocupado. ocupado. Después de Después de preguntar, preguntar, supuso que la supuso que la persona que persona que usaba su usaba su lugar era lugar una era una señora que señora vivía que en un vivía en un apartamento apartamento arriba de arriba él. de él. Él llamó a Él su llamó a su puerta y le puerta y pidió le pidió cortésmente que cortésmente que moviera su moviera auto, su auto, pero ella pero ella afirmó que el afirmó que el lugar era lugar suyo. era suyo. Confundido, Confundido, preguntó por el preguntó por lugar el de lugar de estacionamiento estacionamiento registrado en su registrado en su departamento. departamento. Ella Ella respondió respondió groseramente que lo groseramente que estaba lo estaba usando como usando como almacenamiento, que su almacenamiento, que su espacio estaba espacio estaba vacío cuando lo vacío cuando lo encontró, por lo encontró, que por lo ahora que era ahora era suyo y que suyo y no que no movería su movería auto, su auto, antes de antes de cerrarle la cerrarle puerta la en la puerta en cara. la cara. Will decidió Will con decidió con calma calma llevar esto al llevar esto al administrador Ok, del administrador del edificio, primera edificio, muerte. pero le pero le dijeron que no dijeron que no podían hacer podían hacer nada. nada. Ay, Un día Un se dio día se cuenta dio de cuenta que de ella que había ella había movido su movido auto su y auto y estacionó su estacionó auto su en su auto en su lugar, lugar, pero a la pero a la mañana mañana siguiente siguiente ¡ah, alguien había alguien rayado había el muerte! rayado el costado del costado auto. del auto. Ese fue Ese el fue el colmo. colmo. Era hora de Era hora de vengarse. vengarse. Se puso Se en puso en contacto con un contacto
un amigo suyo que era dueño de una empresa de grúas y luego, una mañana temprano, engancharon su auto a una grúa y lo sacaron del espacio de Will. Inicialmente pensaban dejarlo en un pueblo cercano para darle una lección. Pero luego su amigo dijo en tono de broma, dejémoslo en Madrid. Desde Lisboa a Madrid está a unos 624 kilómetros de distancia, en el país vecino de España.
Para dos chicos que no tenían nada más que hacer, sonaba perfecto. Así que remolcaron el coche a otro país. Lo dejaron en un lugar ilegal junto a una comisaría de policía. Pasaron la noche en la preciosa Madrid y volvieron a casa al día siguiente. Para asegurarse de que el auto nunca encontrara el camino de regreso, el amigo de Will incluso quitó las placas. 2 semanas después, y sin señales del auto por ningún lado, Will pudo usar su espacio cuando quiso y pudo ir a Madrid. Creo que aquí todos sabemos quién es el ganador. Vamos a la casa. Hay algo que todo papá, toda mamá hace con su hijo. Seguirán cada uno de sus pasos hasta donde alcancen a ver. Y ahora, un poco más allá. Live 360. Amor más allá de lo que puedes ver. Descárgala gratis. El ganador. Feliz Navidad. Hay un círculo especial en el infierno reservado para las personas que roban paquetes de los portes. Aunque hay uno aún más profundo para las personas que se niegan a devolver artículos enviados por error a la dirección equivocada. Afortunadamente, Vintage Patriot tiene una historia que exige una venganza increíble contra este tipo de personas. Patriot y su esposa criaron a muchos niños desafortunados, por lo que para Navidad ahorraban y los mimaban mucho. Un año después de pedir todos sus juguetes y golosinas a un minorista en línea, se dieron cuenta de que habían ingresado su antigua dirección. La empresa no realizó el cambio, por lo que no tuvieron más remedio que preguntarle al nuevo residente de su antiguo edificio si podía recibir los ¡No paquetes. lo vi! Pero el chico que vivía allí era un gran Grinch. A pesar de que Patriot le ¿Y explicó la si Pochito situación, se se negó a volvemos devolver los aquí de paquetes y se regreso? quedó con todo para él y su Estamos aquí propia de familia. vuelta. Patriot estaba furioso, así que decidió darle a este chico un regalo que nunca olvidaría. Vigiló el apartamento durante horas, lo vio llegar al complejo y luego esperó a que cayera la noche. Cuando oscureció, se dirigió al auto y asegurándose de que nadie lo viera, sacó algunos huevos, una lata de pintura en aerosol negra y un cuchillo. Procedió a garabatear frases como tramposo, destroza hogares y fertiliza estos huevos por todo el auto. Rompieron los huevos contra el parabrisas y cortaron los neumáticos. Luego regresó sigilosamente a su auto y se fue. ¿Viste lo que estaba buscando? Sí. Patriot estaba haciendo que pareciera que el imbécil había dejado embarazada a alguien que no era su esposa. Cuando Patriot regresó al día siguiente, el auto ya no estaba y notablemente tampoco el Grinch. El exterior de la casa parecía como si alguien hubiera sido expulsado de ella, con artículos y ropa esparcidos por el patio. Aunque no había forma de saber con certeza qué había ocurrido, era el mejor regalo de Navidad que Patriot podría haber querido. Llegar a despegar. Compartir una habitación con alguien con quien no te llevas bien es una cosa, pero compartir tu habitación con alguien que es absolutamente asqueroso es otra. Como descubrió la usuaria de Reddit, Stalagit68 en los años 1980. Durante sus años universitarios, su campus emparejó a Stalagit con una compañera de cuarto a quien sus padres le dieron una asignación sustancial. ¿Se utilizan? Sin embargo, gastó todo ese dinero en intensas fiestas y como nunca le sobraba nada para comer, robaba la comida de Stalagit. Al ver la dirección que estaba tomando esto, Stalagit pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su abuela, que vivía cerca. Cuando finalmente regresó, descubrió que su compañera de cuarto se había mudado con un amigo, y los dos juntos habían destrozado por completo la habitación. Era asqueroso, pero técnicamente Stalagit todavía vivía allí. Así que al final del semestre, cuando tuvieron que devolver las habitaciones a la universidad, fue a Stalagit a la que le dijeron que era necesario limpiar la habitación. Stalagit se lo dijo a la compañera de cuarto, pero ella simplemente respondió, no me importa. Entonces, mientras su compañera de cuarto estaba fuera un día, Stalagit se puso a trabajar limpiando todo, y me refiero a todo. Todos sus costosos productos de maquillaje y belleza, basura. Televisión costosa, basura. La colección de sustancias escondidas por la habitación, basura. Después de quitar todo lo que no estaba allí antes de mudarse y limpiar la habitación, Stalagit abrió todas las puertas del lugar y aplicó una tira de sellador en las bisagras de cada una. Una vez que el inspector estuvo conforme, cerraron cada una de las puertas detrás de ellos, sellando las puertas. Teniendo en cuenta que la compañera de cuarto no sabía que todas sus cosas habían sido tiradas, tendría que derribar la puerta para entrar, momento en el cual todo el daño resultante recaería directamente sobre sus hombros.
Nada como dejar a alguien que no te agrada en una situación complicada. Burocracia nuclear. Las historias de venganza personal son satisfactorias, pero las de venganza burocrática tienen presupuesto. Por ejemplo, retrocedamos hasta 2015 y vayamos a paso me matan, Kilburn, no en puede Londres, ser. Inglaterra. Aquí fue donde un inversor inmobiliario extranjero llamado Ori Khaled compró un pub llamado Carlton Tavern. En abril de ese año, Ori hizo demoler el pub para dar paso a un bloque de apartamentos. Solo había un problema. El pub era un edificio protegido de grado 2. Originalmente se construyó en 1920, reemplazando un pub anterior que había sido bombardeado por los alemanes durante el ataque de 1918. Se consideraba una piedra angular del patrimonio cultural de la zona y estaba notablemente bien conservado. Hasta tal punto que cuando la organización benéfica Herencia Inglesa lo inspeccionó, hicieron registros de toda su distribución para poder restaurarlo después de un desastre natural. Estuvieron a punto de anunciar su nuevo estado protegido de grado 2 en los días siguientes, excepto que un desastre no tan natural afectó al pub. Fue demolido por su propietario. Aquí está la cuestión. Incluso si posees una propiedad en Inglaterra, un edificio con estado protegido solo puede modificarse con un permiso de planificación muy específico. Y Ori no había obtenido ese permiso de construcción con la esperanza de que demoler el pub antes de que se le otorgara oficialmente el estatus de grado 2 le permitiría construir sus apartamentos y venderlos para obtener una ganancia rápida. No hace falta decir que el gobierno no estaba contento con esto y quería enviar un mensaje a cualquier otro promotor inmobiliario que estuviera pensando hacer lo mismo. Y vaya que lo hicieron. Apenas un mes después, en mayo de 2015, el ayuntamiento ordenó a Ori que reconstruyera el pub exactamente como estaba antes de la demolición, ladrillo a ladrillo. No estoy bromeando, tuvieron que recuperar todos los ladrillos que pudieron de la demolición y reutilizarlos para reconstruir el pub exactamente como estaba. Como el peor rompecabezas del mundo. Ori también tenía solo 24 meses para completar la restauración y no podría vender nada en esa tierra a menos que lo hiciera. Ori inmediatamente intentó apelar contra esta medida, pero su apelación fue anulada. Y para poner el último clavo en el ataúd, también le denegaron el permiso de obras para reutilizar las habitaciones encima del pub como apartamentos. Las obras de reconstrucción comenzaron en 2017 y no fue hasta 2021 que finalizaron. Se estima que los esfuerzos de reconstrucción le costaron a Ori más de $2 millones, además de una montaña de papeleo. De alguna manera los británicos lograron una venganza pasivo-agresiva de nivel nuclear. ¿Sobre un pub? Sí, eso suena bien. Uno ha muerto. ¡Oh, no! ¿Por qué? Este eres tú. Espera. Este eres tú. ¿Y tú quieres conquistar el mundo de Albion? Pues esto es lo que hay que hacer. Fabrica un frigo, recoge un mineral, haz una armadura, fabrica un... No, ahora no es el momento de pescar, ve a fabricar una espada. Ahora que estás equipado, encuentra una mazmorra, mata al jefe, consigue un botín, ve a la ciudad, alístate en una facción, conquista un puesto avanzado, deja de acariciar al nuevo de tu enemigo, vuelve a la pelea. Podrías adquirir disciplina uniéndote a ese gremio. Sigue las órdenes del sabio y noble líder del gremio. Quizás sea mejor que crees tu propio gremio. Recluta jugadores, ve a las tierras lejanas, recluta más jugadores, construye un escondite, recluta aún más jugadores, prepara a todos para la batalla y conquista un castillo. ¿Ves? Así de sencillo. Ahora sal, valiente guerrero, y conquista el mundo. Bueno, supongo que no era tu destino, pero quizá tú, fiel espectador, lo harás mejor. Así que descárgalo hoy mismo y conquista el mundo de Albion Online. ¡Amigo! Eso suena bien. No, perdimos. Ahora puedes besar al padrino. Ahora, por razones personales, mis historias favoritas son aquellas en donde atrapan a los Bueno, infieles. poquitas perdimos. Y esta próxima historia podría ser una de mis favoritas de todos los tiempos. Proviene de la usuario de Reddit Ultimate Ori, quien en 2020 vivía con su entonces prometido en una casa de su propiedad. El día de Navidad, Ori descubrió que la había estado engañando. De manera desagradable, se lo había contado a casi todos los demás, excepto a ella. Porque estaba planeando dejarla, pero estaba en el proceso de conseguir una nueva residencia. Aparentemente, a la
la persona con la que estaba engañando no le agradaba lo suficiente como para dejarlo mudarse. Es comprensible que Ori estuviera destrozada, pero como una campeona absoluta, aceptó la situación y esperó pacientemente a que él se mudara. No solo 3 meses después, todavía vivía en su casa. Su búsqueda de una nueva residencia fue inexistente y asumió claramente que podía liberarse de Ori y seguir viviendo allí, sin dejar de ver a su otra chica. ¡Qué audacia! De alguna manera, Ori tomó el camino correcto y dejó pasar esto. Hasta que un día, él comenzó a revisar la aplicación de citas de Tinder con el volumen de su teléfono a todo volumen. Ella le pidió que no lo hiciera, pero él la ignoró. Este nivel de falta de respeto fue la gota que colmó el vaso, y Ori decidió darle una probada de su propia medicina. Le envió un mensaje al mejor amigo de su prometido, un hombre que había sido el padrino de su boda, y comenzó a coquetear con él. Al principio fue solo para molestar a Sus, pero finalmente los dos descubrieron que en realidad tenían mucho en común, particularmente lo aborrecible que les había parecido el comportamiento de su ex. Con el tiempo, el coqueteo de venganza se volvió serio y empezaron a salir. Y con eso, Ori finalmente echó a su ex de la casa de una vez por todas. Al no tener a dónde ir, se vio obligado a regresar a vivir con sus padres. Mientras tanto, Ori continuó saliendo con su nueva pareja durante 2 años, hasta que él le hizo la pregunta. Ella dijo que sí y se casaron. Lo que comenzó como un coqueteo de venganza se convirtió en una venganza involuntaria a nivel nuclear. Casarse con el mejor amigo de su ex. Y para hacer todo aún más dulce, lo último que escuchó Ori es que su ex había sido expulsado de la casa de sus padres y nunca podría salir oficialmente con la chica con la que la había engañado. Imagino que tampoco recibió una invitación para la boda. Divorcio. Ok, eso me quitó la picazón de infidelidad, pero veamos otro como regalo, ¿les parece? En 2016, un usuario de Reddit, ahora eliminado, al que llamaremos Aaron, publicó una historia que francamente suena irreal. Aaron estaba felizmente casado con su esposa, a quien llamaremos Janice, y tenía 2 hijos, cuando atravesaron una mala racha. Estas cosas ocurren, pero un día Aaron notó que Janice pasaba más tiempo de lo habitual en su teléfono. Ella dijo que estaba enviando mensajes a sus amigas, por lo que él no pensó más en eso. Sin embargo, un día estaba cargando un viejo iPad para su hijo cuando apareció en la pantalla una avalancha de notificaciones de mensajes de Facebook. Al parecer, su esposa había iniciado sesiones en su cuenta de Facebook en el iPad hace algún tiempo y nunca había cerrado sesión. Y fue entonces cuando su corazón se hundió. Las notificaciones mostraban que su esposa estaba enviando mensajes a otro hombre, llamémoslo Dick. Ella estaba coqueteando con él, seduciéndolo abiertamente y burlándose de Aaron. Conmocionado hasta la médula, Aaron observó la avalancha de mensajes en tiempo real, pero no dijo nada. Pasó los siguientes días pensando y tomando capturas de pantalla de la conversación, mientras actuaba lo más normal posible con Janice. Pronto la pareja estaba enviando mensajes de te amo el uno al otro, y fue entonces cuando Aaron supo que tenía que hacer un plan para salir de allí. Se puso en contacto con un abogado con todas las pruebas de captura de pantalla que tenía y comenzó a hacer planes en secreto para dejar a Janice. Pero entonces ocurrió algo. Dick le envió un mensaje diciendo que vendría a la ciudad a pasar un fin de semana y que había reservado un hotel para que Janice pudiera visitarlo por razones íntimas. Janice estaba encantada y rápidamente le mintió a Aaron diciéndole que ella y sus amigas habían reservado un fin de semana de spa. Aaron podría haberla confrontado allí mismo, pero en lugar de eso, le dijo que fuera y se divirtiera. Así que empacó sus cosas y se fue. Y Aaron le dijo que se divirtiera. Claramente pensó que se había salido con la suya. Sin embargo, horas más tarde, Aaron llegó a la recepción del hotel en el que se alojaba Dick y preguntó al personal del vestíbulo si podía llamar a la habitación de Dick. Ellos lo hicieron. Dick contestó el teléfono y Aaron le dijo que enviara a su esposa. Pero Dick afirmó que no tenía idea de lo que estaba hablando. Por lo que Aaron mencionó que sabía que Dick también estaba casado. Como había visto su perfil de Facebook y que si no quería que Aaron le enviara mensajes a su esposa, que le dijera a Janice que bajara al vestíbulo. Efectivamente, unos minutos más tarde llegó Janice luciendo nerviosa. Luego Aaron le entregó 75 páginas de capturas de pantalla de Facebook en una carpeta. Reveló que en realidad sabía lo que había estado ocurriendo durante meses. Que él y su abogado habían redactado un acuerdo de separación por el cual ella se mudaría. Que Aaron tendría la custodia total de los niños, que ella no recibiría manutención de ningún tipo y solamente tendría visitas de fin de semana. Si ella no está de acuerdo, enviaría una copia de todos sus mensajes de Facebook a toda la familia, a su lugar de trabajo y a todos sus amigos. Desesperada, Janice comenzó a llorar y a decirle que lo sentía, pero Aaron simplemente salió del vestíbulo. Al cabo de una semana había firmado el acuerdo.
Pero para facilitarles las cosas a los niños, Aaron no les dice nada sobre por qué están separados y acepta que aún puede venir algunas noches a la semana para mantener una relación con ellos. También aceptó recibir asesoramiento matrimonial, pero después de 6 meses todavía solicitó el divorcio. Al final solo quería pruebas legítimas de un profesional de que ella no había vivido en la casa durante 6 meses, lo que le concedió un divorcio amistoso. Y como quería la custodia total de los niños, pero aún así quería parecer el bueno en todo esto, casualmente dejó su computadora portátil abierta con la frase "¿Cómo superar el engaño de su esposa?" en la barra de búsqueda. Su hija mayor, una adolescente rebelde, lo encontró e inmediatamente armó todo. Él fingió que ella nunca debió verlo, pero a partir de ese momento, ella se negó a hablar con su mamá. Entonces, cuando debían presentarles las declaraciones judiciales de los niños, ambos decidieron quedarse con papá y visitar a su madre solo los fines de semana. El divorcio finalizó y Janie se disculpó nuevamente con Aaron, confesando que había desperdiciado a su familia, su vida y todo lo que le importaba por ser estúpida y egoísta. Él le dijo que tal vez algún día podría darle otra oportunidad, pero en ese momento estaba demasiado herido. En realidad, él nunca le iba a dar otra oportunidad. Solo quería hacerle ilusiones mientras él pasaba los fines de semana cuando los niños estaban en casa de su mamá hospedando a varias amigas con beneficios. Al final, Aaron había conseguido el mejor acuerdo de divorcio posible y con él la mayor venganza. ¿Cuál de estas historias de venganza crees que se volvió nuclear y cuál crees que fue demasiado lejos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Estoy lista para mi primera misión, directora. Bien, tenemos el nivel 3, papacito a la vista. Perdón, ¿qué dijo? Padre protector afectuoso cariñoso invicto. ¿Qué crees que dije? No. Cifras de esa factura indicaban que debía la astronómica suma de $8,000, un poco más de $21,000 hoy en día. Resultó que justo antes de que su ex se fuera para siempre, ella hizo una llamada a larga distancia al reloj parlante de Japón, un servicio automatizado que proporcionaba la hora por teléfono. Al ser una llamada a larga distancia costaba más, y al ser automática la persona que llamaba no colgaba. Con un costo de alrededor de 50 centavos por minuto, el teléfono de ese tipo había estado llamando a Japón sin parar durante aproximadamente 266 horas, 11 días. Wow, definitivamente esa es una forma de hacer que tu ex pague. Sin grama. En la década de 1980, el libro completo de chistes escandalosos y atroces inventó una broma maravillosamente inofensiva. Coloque una lámina de plástico en una habitación, agregue 2.5 centímetros de tierra vegetal, cubra con semillas de pasto, suba la calefacción y listo. En unos días el bromista se encontrará con un césped interior. La lámina de plástico facilitaría su extracción y no causaría ningún daño real. Sin embargo, una mujer en el Reino Unido, a quien llamaremos Jenny, decidió darle un giro malicioso a esta pequeña broma. En la década de 1980, Jenny tenía un novio llamado Carl. Carl era piloto de líneas aéreas y a veces pasaba varias semanas fuera de casa en vuelos de larga distancia. O al menos eso fue lo que le dijo. Porque un día Jenny pasó por la casa de Carl cuando supuestamente él estaba en uno de estos vuelos y vio a Carl a través de la ventana besándose con una azafata. Angustiada y humillada, Jenny se fue a casa en silencio. Pero mientras lo hacía, empezó a pensar en formas de vengarse de él. Durante las siguientes semanas fingió que no pasaba nada, encontrándose con Carl, siendo afectuosa y actuando como una novia cariñosa. Sin embargo, la siguiente vez que él le dijo que estaba afuera por semanas de negocios, ella comenzó su plan de venganza. Ella le dijo que tendría que pasar por su apartamento varias veces para recoger algunas cosas, aunque no estaba segura de cuándo. Incapaz de precisar sus movimientos, si Carl quería reunirse con su amante, no podía usar su apartamento en caso de que Jenny lo sorprendiera. Entonces el lugar quedaría completamente desocupado. Exactamente lo que Jenny necesitaba. Cuando él se fue a casa esa noche, Jenny se puso a trabajar. Con una regadera empapó todos los muebles de su apartamento, su sofá, su cama, su alfombra, incluso su papel higiénico. Luego encendió la calefacción para que estuviera agradable y cálida. Abrió todas las cortinas para que hubiera mucha luz solar y esparció paquete tras paquete de semillas de berro por todo el lugar. Ella pasó unos días después y para su deleite la mayoría de las semillas estaban germinando. Cuando Carl regresó de donde realmente había estado, se encontró con miles de berros cuyas raíces estaban entretejidas en sus muebles, arruinando todo lo que tocaban. Después de eso, Jenny nunca volvió a verlo. Parece que quedó avergonzado.
El karma genera interés. ¿Eras un niño incómodo mientras crecías? Quiero decir, ¿quién no lo fue? Bueno, el usuario de Reddit, Seneca13, fue un poco más ¡Eso, incómodo que la pochita! mayoría. No tenía amigos y un compañero de clase llamado Derek lo acosaba. Un día Derek comenzó a actuar amablemente con él. Casualmente fue el mismo día en que Seneca trajo su nueva figura de acción en la escuela. Derek pasó todo el día adulando a Seneca, siendo amable con él y haciendo creer al pobre ingenuo que Seneca era su amigo. Luego le preguntó a Seneca si podía prestarle el juguete nuevo y él aceptó felizmente. Sin embargo, al día siguiente Derek lo ignoró. Y cuando le pidió que le devolviera su juguete, Derek dijo: "Nunca me lo diste, perdedor. Debes haberlo imaginado". Luego comenzó a difundir mentiras viciosas sobre Seneca para que se marchara, aislándolo del resto de la escuela. ¡Qué idiota! Esto quedó con Seneca mientras crecía, pero finalmente él encontró su lugar. Hizo buenos amigos y se convirtió en un exitoso plomero y electricista. Unos 20 años después del incidente, una mañana, a las 2 de la madrugada, recibió una llamada de emergencia de una casa inundada. Resulta que era la casa de Derek. Seneca mantuvo la calma, saludó y se presentó. Actuó como si las cosas en la escuela nunca hubieran ocurrido. Le aseguró a Derek que estaba en buenas manos y le dio una idea de lo que costaría arreglar esto. Unos cientos de dólares como máximo. Derek parecía feliz, pero era Seneca quien estaba encantado, porque mientras evaluaba los daños notó que había muchos trabajos en la propiedad que no cumplían con regulaciones de la ciudad. Claramente había provocado la fuga que debía haber estado ocurriendo durante semanas, y generaría una enorme factura de agua si un plomero registrado no lo descartaba como un accidente. Comenzó a fotografiar y a documentar todo, antes de llamar a un amigo suyo en el ayuntamiento para que bajara lo antes posible y viera el desastre que este idiota había armado. Su amigo llegó y después de mirar alrededor, Derek recibió la orden de derribar la mayor parte de su casa, ya que contenía adiciones, ampliaciones y tuberías no autorizadas. Derek estaba furioso, pero no podía hacer nada. Seneca y su amigo se fueron, pero no antes de que Seneca también dejara a Derek y le facturara la llamada, solo para echar sal en la herida. Unas semanas más tarde, Derek llama a Seneca y le pide hablar cara a cara. Se encuentran y Derek sospechosamente pone su teléfono boca abajo sobre la mesa. Seneca se dio cuenta de que Derek podía estar intentando grabar su conversación, por lo que mantuvo la calma. Fue entonces cuando Derek le mostró la factura del agua. Era cerca de $80,000. Además de toda la reconstrucción que necesitaba hacer, esto lo llevaría a la bancarrota. Le rogó a Seneca que firmara el certificado confirmando que se trataba de un accidente. Pero Seneca se negó. Enojado, comenzó a reprender a Seneca, admitiendo que sabía que su trato cuando estaban niños estaba mal, que lo sentía. Pero Seneca solo le había cotizado unos cientos de dólares por reparaciones. ¿Por qué mentiría sobre eso? Seneca simplemente respondió: "No dije tal cosa, perdedor. Debes haberlo imaginado". Y luego se fue. Wow, para una venganza tan icónica debería haber una figura de acción de Seneca. Otro juego. Ay, hola, mi perrito bonito. Ay, mi espaldita. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Ay, espérame. Wow, para una venganza tan icónica debería haber una figura de acción de Seneca. Problemas de papá. Hay muchos padres malos por ahí. Les da igual, no se esfuerzan, a peor, son crueles. Sí, sí, hay Pero camionetas. pocos se comparan con la cucaracha que la usuaria de Reddit, Layla Anis, tuvo que llamar papá. Cuando Layla nació, su padre la abandonó a ella y a su madre. Vació las cuentas bancarias de su madre, pero a pesar de ello, su madre nunca dijo una mala palabra contra él. Nunca pagó manutención, apenas le envió tarjetas de cumpleaños y solo la visitó una o dos veces al año. Sin embargo, cuando su madre se volvió a casar, él afirmó directamente que Layla ya no era su responsabilidad. Ahora era el problema de su nuevo padrastro y cortó toda comunicación con ella. No asistió a su graduación ni a su boda, ni siquiera respondió a invitaciones para conocer a su hijo. En todo ese tiempo, Layla había recibido solo un correo electrónico de él, donde lo único que hizo fue criticar a su madre por su apariencia, criticando todo sobre ella. Cuando Layla defendió a su madre, él la llamó un desperdicio y dejó de responder. Ese fue el momento en que Layla realmente se dio cuenta de lo mala persona que era. Ella siguió con su vida cuando un día, de la nada, recibió un correo electrónico de él. ¿Era para volver a conectarse? ¿Para disculparse? ¿Para conocer a su nueva familia? No, necesitaba algo, un riñón. Resultó que era diabético y sus riñones estaban fallando. Estaba en la lista de donantes, pero encontrar una pareja compatible podía llevar años, tiempo que no tenía.
Entonces pensó que un pariente consanguíneo suyo podía ser compatible y darle uno. Fue la única razón por la que se había puesto en contacto con Layla. Enfurecida por su audacia, Layla leyó y releyó el correo electrónico, y luego comenzó a conspirar. Ella respondió y acordó reunirse con él, y hacer la prueba para ver si eran compatibles. Fueron juntos al hospital y confirmaron que ella era compatible. Su padre biológico estaba encantado. Luego de varias semanas, Layla comenzó toda la terapia intensiva y el trabajo de preparación necesarios para una donación, tomando cada paso muy en serio. Luego, el día de la cirugía, llegó al hospital y vio a su padre, pero justo antes de entrar, ella le dijo que no iba a seguir adelante. Confundido, su padre biológico comenzó a desmoronarse, rogando saber por qué. ¿Qué sucedía? ¿Por qué no podía quedarse con su riñón? Con una amplia sonrisa, ella le dijo que él no era su padre, y usando sus propias palabras, dijo que era un desperdicio. Con eso, ella se fue y nunca más lo volvió a ver. Vaya, Layla literalmente botó a esa cucaracha. Bueno, esa es toda la venganza para la que tengo estómago esta vez. ¿Cuál fue tu historia favorita? ¿Tienes alguna historia propia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Life 360, el app número 1 para la ubicación y seguridad de tu familia. Sigue en tiempo real a quienes amas de verdad. Life 360, amor más allá de lo que puedes ver. Descárgala gratis. Ok. Viene hacia el frente buscando el eje de El ataque. puente. Se la lleva. Si alguien te hace daño, te dice no te enojes, véngate. Pero para las personas que son tan calculadoras como creativas, ellos se enojan y luego se vengan. Desde soltar un torrente de insectos a un hermano acosador, hasta algunas de las venganzas más divertidas contra parejas infieles de los que jamás hayas oído hablar. Es hora de reírse de aún más formas pasivo-agresivas en las que las personas se vengaron. Las verdaderas pistas de Blue. Los vecinos pueden hacer de tu vida hogareña un sueño o una pesadilla, pero digamos que el espectador de Sorprendente, Angel Hope 777, tenía algunos vecinos bastante vulgares. Cada día de sacar la basura dejaban que su labrador corriera el patio de Angel Hope, abriera todas sus bolsas de basura y tirara el asqueroso contenido por todas partes. No importa cuántas veces les pidió que mantuvieran a su perro bajo control, nunca escucharon. Pero un día finalmente decidió que ya era suficiente, y se le ocurrió un plan para detener el desastre de este perro para siempre. Ya que él trabajaba en una imprenta, tenía un acceso a una gran lata de tinta azul pegajosa de secado lento, del tipo que puede causar un verdadero desastre. Entonces se compró y comió una caja de pollo KFC antes de atar los huesos de pollo sobrantes al fondo de la caja. Cebo perfecto para cualquier cachorro hambriento. Finalmente, untó tanta tinta como pudo por el fondo de la caja, convirtiéndola en una trampa. Ahora, antes de que PETA comience a enviar mensajes de spam en los comentarios, era una tinta no venenosa a base de soya, completamente inofensiva para el perro, pero muy difícil de quitar a cualquier cosa que tocara. Después de poner la caja dentro de una de sus bolsas de basura, Angel Hope la dejó en la acera con el resto, y la trampa quedó tendida. Cuando salió al día siguiente, la bolsa de basura, como era de esperarse, estaba abierta. Pero esta vez un rastro de huellas de patas azules se alejaba de la escena del crimen. Parecía que su plan había funcionado. 2 días después, Angel Hope notó que una camioneta de la compañía de alfombra se detuvo frente a la casa de sus vecinos. Casualmente se acercó y preguntó qué pasaba, y escuchó en silencio mientras el vecino, enojado, le contaba cómo su perro había llegado corriendo a la casa cubierto de una carga de cosas azules. La alfombra estaba cubierta, el sofá estaba destrozado y todo estaba arruinado. En total, el daño les costó miles de dólares. Angel Hope sonrió, no dijo más y se fue. En cuanto al perro, nunca más le volvió a molestar. La venganza perfecta. Sorpresa salada. Todo el mundo tiene un amigo al que le encanta molestarte. Bueno, a la esposa del usuario de Reddit, Sweet Pursuit, le encantaba molestarlo cuando estaban saliendo. Una vez fueron al cine y sentados y listos para disfrutar de la película, él le preguntó si le apetecía algún refrigerio. Solo una bebida, dijo ella. Así que él se fue a buscar una bebida para su novia y unas palomitas de maíz para él. Pero entonces se dio cuenta. Definitivamente ella iba a empezar a comerse sus palomitas tan pronto como él se volviera a sentar. Era algo que hacía siempre. Entonces, después de que se las entregaron, llevó sus palomitas de maíz a la estación y puso una cantidad normal de mantequilla y sal en los bordes de las palomitas de maíz.
Luego tomó una gran porción de sal y la arrojó en el medio antes de regresar a su asiento. Procedió a comerse las palomitas de maíz de los lados, justo cuando su novia, como era de esperar, le robó una gran porción directamente del medio, riéndose de él mientras lo hacía. Pero la risa no le duró mucho. Tan pronto como las palomitas tocaron su lengua, su expresión cambió de alegría a horror, y fue el turno de Sweet Pursuit de reír. A pesar de que fue una venganza perfectamente insignificante, espero que ella no se haya molestado demasiado. Ahora, para evitar que te pongas tan molesto, debes presionar los botones de me gusta y suscribirte para que nunca te pierdas ninguno de los nuevos e increíbles contenidos que traigo en camino. Ok, sigamos a lo bueno. La puerta de la venganza. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las parejas infieles son lo peor. Pero cuando el usuario de Reddit, Aresole, sorprendió a su esposa engañándolo, ella tuvo la audacia de decirle a él que empacara sus cosas y se fuera. ¡Wow! Como un caballero estuvo de acuerdo, pero solo si podía irse al día siguiente. Bueno, llegó el día siguiente y una vez que su futura ex esposa se fue a trabajar, él obedientemente comenzó a empacar sus cosas y cargarlas en su camioneta. Sin embargo, tenía en mente algo más que su ropa y la televisión. De hecho, recientemente había reemplazado la puerta de entrada, pero aún estaba pendiente en su tarjeta de crédito. Así que técnicamente eso contaba como suyo, ¿cierto? Sin perder tiempo, este marido agraviado se puso a trabajar destornillando la puerta del marco, sacándola y metiéndola también en la camioneta. Justo antes de que ella regresara del trabajo, pidió a los vecinos que vigilaran el lugar y se marchó. Aproximadamente una hora después, recibió una llamada telefónica que envió directamente al correo de voz. Aparentemente ella no estaba muy contenta de quedarse sin puerta, entonces lo llamó a la policía. Esta vez respondió, pero después de explicarles que era su puerta principal, ellos se disculparon. Y, el colmo de todo, siempre que la pareja discutía en el pasado, lo que más le gustaba decir a ella era: ya sabes dónde está la puerta. Ah, seguro que sabe dónde está la puerta ahora. En la parte trasera de la camioneta. Represalia. Hay muchas formas de vengarse de una pareja infiel, pero si eres un tatuador, hay un método que se destaca por encima del resto. Cuenta la historia que una mujer de Ohio engañó a su novio tatuador con su mejor amigo. El novio se enteró, pero decidió actuar como si no lo supiera, todo para poder planear la venganza perfecta. Un día, ella se subió a su silla y él se puso a trabajar en un tatuaje en la espalda que ella le había pedido. Una hermosa ilustración de las crónicas de Narnia. Pero después de que terminó todo el agotador proceso, se dio vuelta para mirarse en el espejo y vio esto. Una gran pila de caca apestosa completada con moscas zumbantes. Afortunadamente para mi fe en la humanidad, resulta que toda la historia fue una broma de internet. Sin embargo, ese tatuaje es muy real, lo que demuestra lo importante que es revisar las reseñas antes de comprar cualquier cosa. Y otro consejo. No te tatúes la cara de tu pareja en ninguna parte, pero si lo haces y luego te separas de ella, bueno, al menos puedes hacer lo que hizo ese tipo. No es exactamente una venganza, pero apuesta que se sintió endiabladamente bien. Una verdadera boca sucia. Ahora bien, tener buenos modales no cuesta nada, pero si no tienes cuidado, la falta de modales puede costarte tu dignidad. Un hombre descubrió esto por las malas después de que un trabajador de la construcción le pidiera cortésmente que moviera su camioneta. Se había estacionado en un sitio activo para usar el baño portátil, porque estaba justo en el camino de su trabajo. Sin embargo, en lugar de mover su vehículo, simplemente le dijo al trabajador que se fuera a... ya saben dónde. Y luego fue al baño de todos modos. Gran error. Tan pronto como el hombre mal hablado cerró la puerta detrás de él, el trabajador de la construcción saltó a la excavadora más cercana. Giró el enorme brazo de la máquina hasta que estuvo justo frente al baño portátil. Lo empujó contra la puerta atrapando al tipo grosero firmemente dentro. Después de lo que puede imaginar que fueron algunas súplicas bastante patéticas provenientes del baño, el trabajador prometió liberar al tipo con una condición, que se disculpara sinceramente. Y eso, niños, es la razón por la que nunca se falta al respeto a trabajadores que pueden operar una máquina pesada. No lo dejaría pasar. Here at LifeWorks, we do a lot of what we call integrative oncology. People literally from all over. No lo dejaría pasar. A nadie le gusta despertar en la noche con un ruido fuerte, y mucho menos uno que venga del interior de tu habitación. Pero para el usuario de Reddit de 18 años, Frank the Tank 8, esta era la norma. Se había mudado a la casa de su madre y había terminado en la peor habitación disponible, el sótano, con la molestamente ruidosa lavadora. Esto no habría sido un problema si su hermano no hubiera insistido en lavar su ropa a las 2 de la mañana.
No importa cuántas veces Frank the Tank le dijo que parara. Incluso recurriendo a apagar la máquina varias veces, su hermano siguió usándola a todas horas. Bueno, un día Frank simplemente tuvo suficiente. Daba casualidad de que además de la lavadora también se guardaba el congelador en el sótano. Después del último ataque sorpresa, esperó a que su hermano subiera las escaleras antes de levantarse y sacara el contenido empapado de la máquina. Luego llevó la ropa al congelador y la tiró toda adentro, riendo maniáticamente mientras lo hacía. Tal vez no río como un maniático, pero yo lo había hecho. ¿Alguna vez has intentado ponerte ropa congelada? Es muy duro, literalmente. Sin embargo, Frank no fue el único en llevar a cabo esta idea perfectamente mezquina. Un residente descontento sorprendió a alguien con quien compartía la lavandería sacando su ropa a mitad del lavado para poner la suya. Entonces, naturalmente, en lugar de confrontar a la parte ofensiva, le escribieron una agradable nota. Sacaron la ropa mojada a la otra persona y luego la dejaron afuera en la nieve. Sí, pueden decirte que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, pero en realidad es mejor servido congelado. Gracias. Cuando estás en un bar o restaurante, recibir un mal servicio al cliente puede arruinar toda la experiencia. Pero después de que un cliente se molestara con un miembro grosero del personal del bar, el bebedor descontento decidió poner un verdadero freno a su noche. Pidieron un vaso de agua y luego sacaron algo de efectivo para pagar la cuenta. Sin embargo, en lugar de dejar los billetes en la barra, los sumergieron directamente en el agua. Pusieron un plato encima y voltearon todo. Apuesto a que el chico detrás de la barra también se le estaba volteando algo. Drama en el cine. A todos nos ha pasado que estás en el cine tratando de ver una película, pero alguien detrás de ti tiene los pies en tu asiento, empujando tu silla de manera molesta. Bueno, el usuario de Reddit, Dirty Harry, estaba en la misma posición, solo que alguien detrás de ellos tenía los pies encima de su asiento. Soportó unos minutos de mala educación antes de darse la vuelta y pedirle amablemente que se detuviera. La respuesta de la chica: si no te gusta, cámbiate a otro asiento. Oh, a Dirty Harry no le gustó nada esto. Entonces se levantó, dejó a sus amigos y en su lugar se sentó justo detrás de la chica. Sus propios pies estaban particularmente picantes ese día, e incluso estaban comenzando a molestarlo a él. Así que claramente era hora de dar rienda suelta a estas bestias. Se quitó los zapatos, puso sus apestosos y sudorosos pies sobre la silla de la chica y le dio una buena patada. Ella se volteó para discutir, visiblemente disgustada por el hedor. ¿Y qué dijo Dirty Harry? Si no te gusta, cámbiate a otro asiento. Furiosa, ella se levantó y se cambió, y él se unió a sus amigos. Espero que se haya puesto los zapatos de nuevo, de lo contrario, habrían tenido que vaciar todo el cine. Deleite de envolturas. Los compañeros de cuarto que se hacen bromas entre sí es algo bastante común. Pero ¿qué harías si tu compañero de cuarto te diera un poco de carne seca y la mordieras para descubrir que es comida para perros? Un hombre hizo exactamente eso con todas las personas con las que vivía, dándoselas de comediante, y luego se fue de vacaciones y accidentalmente dejó la puerta de su dormitorio sin llave. Las personas a las que había engañado se pusieron manos a la obra y envolvieron absolutamente todo lo que poseía en casi 1 kilómetro de plástico. 4 horas de trabajo duro más tarde y diría que el resultado valió la pena. Sin embargo, no solo la envoltura de plástico se puede usar como una excelente herramienta para la venganza. Ni siquiera estoy seguro de que hizo este empleado de oficina para merecer, ya sabes, tener todo su escritorio y equipo envueltos en papel aluminio. Tal vez su nombre era Black Shirt. Sin embargo, para la venganza basada en envoltorios, nada puede superar lo que un compañero de habitación le hizo a su amigo después de una broma con un globo particularmente creativa. Había salido de la ciudad por un corto tiempo, pero cuando regresó y abrió la puerta de su habitación, más de 400 globos rojos estaban allí para recibirlo. Un lindo cartel en el medio lo proclamaba como a una princesa. Pero a esta linda princesa no le hizo ninguna gracia. Dándose su tiempo, esperó hasta que el compañero de cuarto infractor tomara sus propias vacaciones. Entonces compró más papel de regalo navideño del que yo habría usado en toda una década y envolvió todo, desde la cama hasta las cortinas y las paredes, con la diversión festival. Incluso consiguió un árbol de Navidad. Nadie sabe cuánto tiempo tomó ese logro, pero si volvieras a casa y me diera cuenta de esto, estaría más impresionado que molesto. ¿Qué pensarías tú? Házmelo saber abajo en los comentarios. Basurero. ¿No odias cuando ves una gran pila de basura apestosa tirada en algún lugar donde no debería estar? Por mucho que todos lo odiemos, la mayoría de la gente, incluido yo, seguiríamos de largo si viéramos ese montón de basura en la carretera. Pero un hombre, mientras conducía por el estado de California, se detuvo y hurgó en él. ¿Qué demonios lo poseería para hacer eso? Escuche preguntar. Bueno, resulta que este tipo estaba buscando cualquier cosa con una dirección, como una factura de servicios públicos, para poder averiguar quién era su ordinario propietario. Y vaya que encontró algo.
Es posible que puedas adivinar a dónde va esto. Después de recolectar arduamente toda la basura y tirarlo en su remolque, el ciudadano que buscaba justicia condujo hasta la casa del basurero, y cuando llegó allí tiró hasta el último pedazo de basura justo enfrente de su patio. Puedo oler el olor a justicia desde aquí, y huele mal. Terribles inquilinos. Desafortunadamente la gente no solo deja basura no deseada afuera. Cuando el propietario francés Thomas Rabu vino a inspeccionar una de sus casas, se horrorizó por lo que habían dejado los inquilinos anteriores. En lugar del estado limpio y ordenado en el que les había pedido que lo dejaran, fue recibido con esto: cajas de pertenencias viejas y sucias, muebles rotos en el suelo y una cocina en la que ni siquiera podías pararte para encender la luz. No solo se veía mal, también olía terrible, como comida podrida mezclada con caca. Sí, excrementos de animales también cubrían casi todas las habitaciones de la casa, o al menos Thomas esperaba que fueran excrementos animales. Nunca había visto nada así de mal en su vida, y tampoco iba a dejar que se salieran con la suya. Después de sacar minuciosamente todo fuera del horrible infierno, contrató un camión para recoger toda la basura. No tardó mucho tiempo para encontrar la nueva dirección de los inquilinos, y cuando llegó allí, la venganza fue rápida. Compro flores todos los días, solo para verla. Es demasiado correcta para aceptar mis sentimientos. Pero la traición de su ex esposo la quebró. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Inquilinos, y cuando llegó allí, la venganza fue rápida. Apuesto a que esos inquilinos se sintieron bastante hundidos en esa basura luego de ver eso. Salta. Ya sea que te haya molestado o no, todos estamos de acuerdo en que el acoso es algo horrible, especialmente para un hermano. Y cuando la usuaria de Reddit, Perfunctory, vivía con su hermano mayor, lo sabía muy bien. Día tras día se burlaba de ella, la golpeaba y era francamente malo. Un día, cuando ella tenía 13 años y su hermano 15, tenía algunas sobras de un gran restaurante que le había pedido específicamente que no se comiera. Por supuesto, en el momento en que ella le dio la espalda, se tragó hasta el último bocado. A su mamá y a su papá no pareció importarles. Crianza de grado A aquí. Así que Perfunctory decidió tomar el asunto en sus propias manos. Fue a la tienda de mascotas, compró 3 docenas de grillos enormes y luego esperó hasta la noche para vaciar hasta el último de ellos en la bolsa de gimnasia de su hermano. Al día siguiente fue a la práctica de fútbol y Perfunctory miró ansiosamente desde las gradas. Pronto llegó el momento que había estado esperando. Su hermano alcanzó la bolsa con la trampa explosiva y cuando la abrió, su reacción fue mejor de lo que ella había podido imaginar. 36 grillos enormes saltaron todos a la vez y su hermano dejó escapar un grito ensordecedor. Todos los demás en el campo vinieron corriendo desde todas direcciones para presenciar al hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, agitándose y llorando de terror. Todo el tiempo su dulce hermanita fingió conmoción y preocupación. Nadie sospechó nunca de ella, y nadie lo dejó a él olvidarlo. Puede que Perfunctory solo fingiera dulzura, pero no había nada falso en su dulce venganza. Helado picante. Si alguna vez compartiste un dormitorio con alguien en la universidad, probablemente te hayas encontrado con 1 o 2 ladrones de comida. Ya sabes, esa persona que realmente parece amar el queso pero nunca se lo compra. Bueno, en 2016 el usuario de Reddit, Unusually Calm, tenía un ladrón así en su dormitorio de la universidad, aunque a este tipo le gustaban los helados. Después de perder 2 cubos del delicioso manjar por un ladrón misterioso, Unusually Calm decidió exigir una venganza fría y calculada. Todo menos inusualmente tranquilo. El estudiante agraviado fue a la tienda y compró un 3er cubo de helado, pero también compró algunos de los polvos de chile más picante que pudo encontrar. El abrasador Carolina Reaper. De vuelta en el dormitorio mientras todos estaban fuera, comenzó a mezclar todo el polvo con el helado. Luego deslizó la monstruosidad picante y caliente de regreso a su recipiente y lo puso en el congelador. Lamentablemente para nosotros no sabemos qué fue de ninguno de los estudiantes. Solo podemos esperar que esta venganza se haya servido muy picante. Karma de estacionamiento. Todos hemos sido testigos de algunos delitos realmente terribles contra estacionarse en algún momento de nuestras vidas. La mayoría de nosotros simplemente sacudimos la cabeza y seguimos adelante. Pero algunas personas sienten la necesidad de hacer cumplir una pequeña ley de estacionamiento. Por ejemplo, el ego del dueño de ese automóvil era tan grande que estacionó su auto en 2 espacios. Teniendo un sentido de la importancia personal tan inflado, probablemente no esperaba regresar de la tienda para encontrarse un carrito de compras atado a la puerta del conductor. Sería una verdadera lástima si esa tienda no vendiera tijeras. Pero no siempre se trata de estacionar.
Aunque el dueño de este auto estaba perfectamente estacionado, cometió el gran error de enojar a alguien que tenía mucha envoltura plástica y tiempo de sobra. Espero que este tipo también llegue tarde al trabajo, solo para agregar la guinda a esta venganza envuelta en plástico. En algunos lugares de China, los vecindarios tienen estaciones de recolección de desechos donde todos los hogares de la zona llevan la basura para que la recojan los trabajadores de saneamiento. ¿Crees que estos sitios de basura suenan como lugares inteligentes para estacionar? Yo tampoco. Pero ridículamente alguien sí, y al hacerlo, bloqueó el carril de emergencia para incendios y se interpuso en el camino para un trabajador que intentaba hacer su trabajo. Sin forma de contactar al dueño del vehículo, el trabajador decidió que la única solución era vengarse, con la esperanza de que nunca volvieran a hacer algo tan estúpido otra vez. Y la venganza no puede ser más dulce ni más sudorosa que levantar 37 botes de basura para rodear por completo al vehículo infractor. Con un poco de trabajo duro, el propietario del automóvil podría haber salido de ese lío. ¿Qué es más de lo que puedo decir de este próximo conductor tonto? De alguna manera, quien conducía este automóvil logró no solo ocupar 2 espacios a la vez, sino que también estacionó en lo que obviamente es el estacionamiento de autobuses. ¿En serio? No es de extrañar entonces que cuando uno de los 2 últimos autobuses llegó y no pudo tener su lugar, decidieron tomar la venganza perfecta. ¿Quieres estacionar allí, no? Entonces puedes quedarte allí. Ah, me encanta un poco de carne. Sorpresa arenosa. Cuando estás en la playa no hay nada más divertido que construir un castillo de arena. Sin embargo, hay aguafiestas a quienes nada les gusta más que arruinar el arduo trabajo de otras personas. Por ejemplo, el redditor Justifier Releasar estaba en la playa un día con su familia cuando un abusador sin nada mejor que hacer aplastó su castillo de arena. Después de quejarse con su tío sobre el sádico pisotón, este les enseñó cómo detener a los matones en seco. Conviertes los castillos de arena en trampas de arena. En primer lugar, cavas un hoyo muy profundo, pero muy estrecho, lo suficientemente ancho como para que una pierna desprevenida pueda caber en él. Sobre esto construyes una gruesa cúpula de arena que cubre el agujero a la vista. Adiós, pochitas. Espera, una cúpula